Muy buenas tardes. Mire, ¿alguna vez ha escuchado sobre las terapias de conversión? El debate sobre esta idea ha causado mucha polémica, pues aseguran curar la homosexualidad. Sin embargo, esto no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es? ¿Discriminación, homofobia o ignorancia? Hoy justamente hablaremos sobre este tema en Punto y Coma, así es que no le cambie. Bienvenidos. Algunos especialistas aseguran que a través de las terapias de conversión se pueden modificar las preferencias sexuales, es decir, afirman que con estos tratamientos los homosexuales pueden cambiar sus gustos por personas de diferente sexo. Sin embargo, desde 1990 la Organización Mundial de la Salud desmintió que la homosexualidad sea una enfermedad, como lo han calificado algunas personas, por lo que negó que exista un tratamiento para modificar dichas preferencias sexuales. Es por ello que las llamadas terapias de conversión son consideradas un fraude y en algunos casos son calificadas como una tortura al considerar la homosexualidad como un padecimiento que puede tener cura. Es por ello que algunos grupos de activistas a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género iniciaron diversas campañas para evitar que se continúe con esta práctica. Además, estas campañas buscan despejar las ideas erróneas sobre la supuesta curación de la homosexualidad y enviar un mensaje positivo a las personas LGTB que sienten conflicto de frente a su sexualidad, así como a los heterosexuales, para que sepan que la sexualidad no se puede modificar. Excelsior Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Punto y Coma. Hoy tenemos un tema muy interesante, las terapias de conversión. Ya le adelantábamos un poquito sobre este tema, las personas, la gente, las asociaciones e instituciones que prometen también cambiar y modificar la homosexualidad. Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Estoy muy bien y estoy con una inquietud, que es que pensamos que este tipo de cosas eran, bueno, del pasado y qué aberración, y cómo que hay gente que piensa que la preferencia sexual es una enfermedad y sigue pasando, y pasó en mi familia hace 2 años. Entonces ahorita se los cuento. Parece que son un tanto ocultas, pero yo creo que todos conocemos a alguien que ha asistido o como que ha tenido la curiosidad de ir a estas terapias de conversión. Pero justo para hablar al respecto se encuentra con nosotros Jacqueline Loast, quien es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRES. Gracias, Jackie, otra vez por estar con nosotros. Queridas, pues muchísimas gracias por estar nuevamente acá y hablar de estos temas. ¿Por qué una persona homosexual quisiera ir a una terapia de conversión? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué pasa en el entorno social? Sí, desde 1990, la Organización Mundial de la Salud nos dijo con mucha claridad que no era ninguna enfermedad. Y yo siempre hago esta referencia, que esta misma Organización Mundial de la Salud es la misma que dice que la diabetes, por ejemplo, sí es una enfermedad. Es la misma que nos dice que el VIH-Sida sí es una enfermedad. ¿Por qué? Cuando nos dice que la homosexualidad no lo es, decidimos no creerle. Ah, claro. ¿No? Cuando es el máximo órgano que a través de expertos y de expertas, y no lo hacen de bote pronto, llevan a cabo todos estos análisis y todas estas reflexiones, ¿no? Además que en todo caso también es una cuestión que digamos que si fuera enfermedad, sería mucho más vieja que muchas enfermedades de hoy en día. Es decir, entonces, en la antigua Grecia estaba plagada de enfermos, ¿no? Claro. O sea, hay que tener una perspectiva, ni siquiera es una perspectiva, una objetividad, ¿no? Y otra cosa, es verdad que es una enfermedad, entonces yo puedo decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Hoy amanecí muy lesbiana, no voy a trabajar, ir con el médico y decirle, oiga, ¿me puede extender, por favor, una incapacidad? Porque sí amanecí hoy muy lesbiana o muy gay. Está claro, sí, no, es absurdo. Nadie te da un documento de esta naturaleza, porque no lo es. Claro, hay quien dice que no es una enfermedad física, sino una enfermedad psicológica. En tal sentido, se trataría de la misma manera, sería una enfermedad. Yo creo que lo que hay que hablar con mucha claridad es por qué una persona acudiría o por qué un tercero
mandaría a alguien a una terapia. O sea, es decir, tu mamá, tu papá, tus abuelos, el párroco, la maestra, el maestro de la escuela. Y yo identifico dos situaciones. Una es el contexto social. Es decir, cuando socialmente eres discriminada y se burlan de ti en la escuela, en el trabajo, en la familia, y tú te empiezas a sentir aislado, discriminado, violentado, y alguien te dice, yo tengo la cura para que tú no te sigas sintiendo así, porque vamos a una terapia y te van a quitar eso malo que se llama homosexualidad, y entonces tú vas a volver a ser aceptado y aceptada en esta sociedad. Y la otra es la mirada religiosa, es decir, una persona religiosa que creció en este entorno y que entonces el cura, la monja, el ministro de culto le dice, estás en pecado y tenemos que salvar tu alma. Y todas las personas creyentes pues quieren salvar su alma. Y si la propuesta es, te voy a quitar lo homosexual para quitarte el pecado y te voy a salvar tu alma. Básicamente estos dos motivos pueden ser mucho más especiales, cada quien podrá tener una razón mucho más específica, pero básicamente son los que llevan a alguien a recurrir a estos hechos. Pero, ay, perdón, pero es que iba a decir algo de la Iglesia Católica, que yo, con todo respeto por la Iglesia Católica, pero no te salvas, porque si ya naces con pecado, el pecado original, ¿no? Es porque naciste, entonces ya eres pecador. Y si naces con esta condición, pues también vives en pecado. Y si se te ocurre tener una relación sexual, pues ya vives en pecado. Entonces es muy difícil salvarte de ese perdón de todos modos, ¿no? Sí, mira, yo siempre trato de no meterme mucho en el tema religioso, claro, porque primero no soy creyente de alguna religión en especial. Entonces, como me gusta mucho el Estado laico, yo digo, vámonos respetando. Yo no digo que es pecado y tú no me digas que es una ley. Ok. Entonces nos vamos respetando. Pero lo que sí es cierto es que la Iglesia Católica en especial, pero las cristianas en general, enseñan muy bien a reprimir. Claro. Y desde siempre las iglesias cristianas han enseñado a sus fieles a reprimir la homosexualidad, la heterosexualidad y el sexo en general. Sí. Es decir, si tú quieres ser cura, por ejemplo, tienes que ser célibe. Y entonces saben muy bien cómo reprimirlo. Y cuando alguien llega a solicitar salvar el alma, entonces tienen terapias, tienen herramientas, tienen prácticas que saben cómo enseñarlas. Y entonces, lo que yo digo, usemos las palabras correctas. No es terapia de conversión, ni de curar, porque no te puedes convertir a otra cosa, ni te vas a curar. Porque no es una enfermedad. Digamos lo que son terapias para reprimir, para enseñar a las personas a reprimirse. Eso es lo que son. Y entonces ahora sí, tú dile a una persona, a ver, ¿quieres ir a una terapia para que te repriman y aprendas a reprimirte y ya no tengas estas prácticas sexuales? Porque no lo vas a dejar de hacer. Claro. Sí, ibas a decir algo Sí, antes. me gustaría compartirles un caso que es real y que llegó a mí de una persona, y ya te lo estaba comentando, Jackie, antes de entrar a este programa. Una persona homosexual llegó a mí y me dijo, llorando, es que si yo pudiera curarme esta homosexualidad, me la quitaría, porque yo ya no quiero vivir así. Justo porque vivía pues discriminación en el propio seno familiar, claro. Y entonces llegó un momento en el que él ya no podía. Entonces me di cuenta hasta dónde llega este odio por ti mismo también, esta vergüenza por tu cuerpo, por quién eres, y también el odio que ejerce la familia y la presión que ejerce pues justamente toda la sociedad al respecto, ¿no? ¿Qué es eso? No aceptar tu cuerpo, lo que estabas diciendo. Claro, y ¿no? entonces lo que verdaderamente es una enfermedad son las fobias. Y hay personas que le tienen fobia a quienes son homosexuales, gay y bisexuales. Y entonces te orillan a tal grado que hemos escuchado y conocemos casos de quien termina suicidándose. Sí, claro. Porque la presión familiar... Imagínate que tu papá
toda la vida, toda tu vida de niño, de adolescente, diga que odia a los gays. Y tú eres uno. ¿Cómo te atreves a decírselo? Y cuando te atreves o ellos se dan cuenta, claro que te llevan a estas terapias y tú tienes de dos. O dices que cambiaste y te aguantas con tal de seguir en el núcleo familiar, ¿no? O les dices que no te sirvió de nada. Y en ambos casos, en lo que está en medio es, ¿les fallé a mis papás? Claro, sí. O sea, ¿Le es lo que se fallaste a piensa. tu mamá? Sí. ¿Le fallaste a esta iglesia, al sacerdote? Lo avergonzaste. ¿Lo avergonzaste? ¿Cómo voy a vivir con eso? Entonces, no solamente hablemos de que las terapias son fraudulentas, de que no hay nada que curar, sino ahora conversemos qué les pasa a las personas que sí van a esas terapias. ¿Qué pasa con sus vidas? Y sus vidas muchas veces terminan unas vidas profundamente infelices. Claro, pues seguimos hablando de este tema, las terapias de conversión. Está muy interesante, también los invitamos a que participen en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Mándenos todas sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas. Está con nosotros Jacqueline Loaz, quien es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Estaremos atendiendo pues todo lo que recibamos a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto nos vamos a una pausa, pero no se vaya, seguimos aquí en Punto y Coma. Bueno, hay muchísimas cosas que contar y plantear. Hablábamos con Jackie de por qué va un individuo a terapia, por qué un pariente, un maestro, un sacerdote lo manda a terapia. Antes, muy brevemente, Jackie, para que entendamos este universo, es... Y contaba un poco también, Pau, de cuando el mismo individuo se siente obligado a ir a esta terapia. Pero, ¿qué es lo que pasa un pasito antes? Hay papás que cuando el chavo o la niña salen del closet, dicen, claro, ya lo sabía, quería esperar a que tú me lo dijeras. Hay papás y mamás que dicen, oye, ¿te gustan las niñas o los niños? ¿No? Abiertamente. Y hay unos que tienen este concepto mucho más radical. Pero ¿qué pasa en el niño o la niña para que él tenga la claridad de si es o no es, para entonces ya saber si quiere ir, si lo fuerzan a ir o todo eso? Mira, desafortunadamente nuestro sistema educativo no informa sobre sexualidad y menos sobre diversidad sexual. Entonces, muchas veces los chicos que pues empiezan a los 13, 14 años, digamos, entrando a la secundaria, ¿no? Que es cuando que estás empieza con la calentura al tope, hay que decirlo tal cual. Heterosexual, lesbianas, bisexual, se empiezan a descubrir y muchas veces recurren a fuentes erróneas. Sí. Incluso en Internet, ¿no? Porque no todo lo que dice en Internet es correcto. No. Encuentran estas fuentes y empiezan a llegarse de información diversa. La diversidad sexual es la atracción que un hombre o una mujer siente por las personas de su mismo sexo. No quiere decir que un gay quiera ser mujer. No. Ni quiere decir que una mujer lesbiana quiera ser hombre. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso estaríamos hablando de personas transexuales, que no es el tema de hoy. Estamos hablando de quienes están contentos con su cuerpo de mujer, con su cuerpo de hombre, y sienten esta atracción por las personas de su mismo sexo. Y lo vas descubriendo poco a poco, y lo puedes descubrir de una manera muy ruda, que sea a través del acoso escolar, que sea a través de la violencia familiar, o lo puedes descubrir porque efectivamente, y tú lo has dicho muy bien y lo decíamos, la familia, al fin y al cabo, pues la cotidianidad de convivir con alguien sabes. Entonces te le puedes acercar y decirle, oye hija, oye hijo, ¿eres gay, eres lesbiana? Siéntate en confianza de que lo conversemos. Si tienes duda, ahí sí, esa es la gran diferencia. Entonces, si yo tengo duda, te voy a acompañar, vamos a ver, con una persona muy seria, un sexólogo, una psicóloga, pero no para que te cambien, no para que te curen, sino para que te ayuden a tener la claridad del momento de vida por el cual estás transitando. Eso es totalmente válido. Y eso es más,
Yo hasta diría, está bien. Lo que está mal es negar lo que tienes y catalogarlo como pecado, que sería muy cuestionable, pues, pero que te puede llevar a una situación de crisis de vida, o en el tema de que estás enfermo. Y entonces vienen una serie de mitos en donde, ¿por qué es gay? Lo violaron de chiquito, abusaron de él, seguramente, o tiene una madre castrante. O un padre militar. O militar. O el otro es, ¿por qué es lesbiana? Porque no se ha enamorado, no ha encontrado al hombre de su vida. ¿No? Sí, claro. Sí, ¿no? Y entonces, estas terapias curativas lo que hacen para que tú salgas de esa depresión es que encontramos casos de terapias de violaciones masivas a mujeres. No. Sí, hoy en día, y no te estoy diciendo ninguna mentira, hay terapias en donde a las mujeres les dan violaciones, las ponen en situación de violaciones masivas para que el ejercicio sexual, la penetración, entonces las haga como recobrar esa feminidad que la tenían claro, oculta. porque eso sí es normal, ¿no? Claro, que la tenían oculta, entonces descubran cómo sí les gusta. No, bueno. Y en el caso de los hombres, los ponen a ver muchas veces escenas pornográficas y cuando tienen una erección les ponen shocks eléctricos. ¿Cómo? ¿De pornografía gay? De pornografía gay. Entonces, en ese momento les ponen un shock para que el cuerpo ya no vuelva a tener erecciones cuando ven esas películas y automáticamente recuerde el cuerpo, ¿no?, el shock eléctrico, y entonces deje de tener esas terapias. Hay otras en donde los encierran por 3 días, no los dejan dormir, no les dan agua, no les dan alimentación, para que puedan sacar de su cuerpo toda esa enfermedad, se les quite esa enfermedad y entonces, ¿no?, vuelvan a recapacitar. Y además dicen que el no tomar agua, el no dormir, hace que tu cuerpo se ponga en una situación tal que tú puedas recuperar. Y hay otras que dicen que es que tú naciste con más hormonas femeninas. Eso es lo que más he oído. Y entonces a los hombres, pues hay que ponerles, ¿no?, más testosteronas para que se vuelvan mucho más hombres, ¿no? Y a las mujeres, pues les faltaron hormonas femeninas y entonces hay que inyectárselas. Entonces los empiezan a inyectar o a que se las tomen. Entonces, lo único que logran es que, bueno, efectivamente el cuerpo sufra una transformación, ¿no?, pero la atracción sexual es con quien me gusta. Y te voy a hacer algo mucho más importante, es a quien amo. Y de lo que estamos hablando aquí, no solamente de sexo, estamos hablando de amor. Jackie, pero lo que nos estás contando suena como a tortura de hace siglos. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la actualidad, sigan existiendo este tipo de prácticas? Porque eso es tortura. No hay quien castigue estas prácticas. Claro que es tortura, y de hecho una de las acciones que COPRED estamos impulsando ya es que en la ley de tortura se sume a la discriminación como un detonante de ejercicios de tortura. Hoy estamos hablando de esto, hay otros ejercicios, y se detone así. Entonces, no solamente es discriminación, es tortura y es un fraude. Y entonces puedes denunciar a un pseudomédico que te ofrezca estas cosas, ¿no?, y ir entonces a la instancia correspondiente a denunciarlo, o a la Profeco, porque te están ofreciendo algo que no vas a alcanzar. Claro. Porque te estás diciendo que si vas a estas pláticas te van a curar, y tú vas a estas pláticas y no te curan. Yo conversé mucho tiempo cuando Richard Cohen vino aquí a México. Richard Cohen es, digamos, de los primeros que viene a ofrecer estas terapias de cura, diciendo que él es un ejemplo, porque él era gay y se curó. Entonces él da esas pláticas. Y él lo que dice es, yo se las doy a quien quiera. Es decir, si tú estás a gusto siendo gay, pues quédate así. Pero si no te gusta ser gay, yo te voy a curar y te voy a decir cómo vas a dejar de ser gay.
mucho ojo, porque muchas veces estamos frente a personas bisexuales. Ajá. Una persona bisexual es aquella que siente atracción por la de su mismo sexo o sexo opuesto. Y en un entorno con lo que hemos platicado, social, homofóbico o religioso en este sentido, cae en estas redes y en vez de decirles, eres una persona bisexual, tranquila, no pasa nada, les dicen que las curan y las personas efectivamente se creen curadas y lo que hacen es reprimirles esta parte homosexual y más bien reforzar la parte heterosexual. Y claro, y entonces ahí es cuando tú oyes casos de gente que dice, yo era gay y me curé, y cuando conversas con ellos te dicen, es que a mí me gustaban los dos. Y entonces fui a estas terapias y ya soy solamente heterosexual. Y dices, caray, eras una persona bisexual. Te lo hubieran dicho, te lo hubieran explicado y a lo mejor hubieras optado o no, pero te hubieran explicado frente a lo que estabas y no engañarte que te curaron. Sí, claro. Pero existen muchos casos, yo los he visto, digo, de gente más o menos conocida, que justo eso, toda su vida, toda su adolescencia, principio de su adultez, se desarrolló abiertamente como gay, y de pronto por un parámetro social, digamos, hasta el caso de este chavo, el Mauricio Clark, que acaba de decir, ya se me quitó. No, otras personas que se casan, que tienen hijos y que dicen, no, bueno, es que fue una etapa. Entonces, ahí, ¿cuáles son las consecuencias? Porque una chica que se casa con alguien así y después descubre como un pasado, yo no sé cómo lo pueda lidiar ella también. Claro, por eso, si tuviéramos la suficiente información y a las personas no les diera miedo hablar Tú eliges, de sexualidad, exacto. y entonces tú conversarías con tu pareja y le dijeras, sabes que yo soy una persona bisexual, sábetelo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ya la pareja tomará la decisión que Claro. quiera y nadie se sorprenderá. Lo que sí quiero dejar muy claro, porque es recurrente que me ponen en las redes o que me preguntan y me dicen, ¿por qué no quieren ustedes que un gay deje de ser gay? Y yo digo, a ver, no es esa la discusión. Si una persona homosexual, por las razones que quieran, todas válidas, quiere dejar esa práctica, tiene todo el derecho de hacerlo. Solamente, subrayo, que no sea obligada, que no sea una persona menor de edad y se le esté obligando, que no se le esté condicionando y que sepa que es una opción la que está tomando, pero que no se está curando. Claro. Eso es lo que tenemos que dejar muy, muy, muy claro, subrayado, y sobre todo para que las mamás y los papás no les echen a perder la vida a sus hijas, no les echen a perder a sus hijos. Es que esto es lo importante, ¿no? O sea, comenzar y aprender a ser padres, simplemente ser personas que respeten la sexualidad. Y además, como lo decías, no es nada más sexo, sino el amor claro. que una persona le profesa a otra. En otra ocasión también una amiga me dijo, ay, es que yo era lesbiana y entonces mis papás, que además eran cristianos, la llevaron con el pastor y él la curó, pero bueno, finalmente ella pues dijo, no, creo que no se me quitó. Primero dijo, ay, sí, ya se me quitó y todo, y después, 2 años después, pues no, o sea, dijo, no, creo que no, esto soy yo. Y afortunadamente la familia la apoyó y ahora, bueno, pues puede ejercer su sexualidad, puede amar a quien quiera, pues de una manera libre, ¿no? Claro. Que además lo que me decías, Jackie, estas personas que normalmente llevan a sus hijos, hay pocas denuncias de estas terapias de conversión, porque ¿cómo vas a denunciar a tus padres? ¿Cómo vas a decir a las autoridades que tus papás te obligaron a ser torturado para cambiar tu identidad sexual? Claro, y entonces es al paso de los años cuando caes en cuenta o cuando te armas de valor o cuando quieres dejar verdaderamente de sufrir estarte reprimiendo constantemente, y entonces lo dices. Pero los casos que tenemos en el Consejo, pues son personas ya adultas, son personas mayores que vienen a contarnos lo que sucedió y nos advierten de lo que puede pasar en algunas escuelas y en algunas iglesias y algunos otros pseudomédicos que digan que la curan. Pero es eso, yo no me puedo imaginar, o cómo nos vamos a imaginar a una joven de 16, 17 años que pase por estas terapias
y entonces vaya a la Procuraduría o venga a Copred a decir, mi mamá me llevó a una violación múltiple. No, Porque, bueno. es a lo que nos estamos enfrentando. Claro. Es muy difícil. Y quienes dan estas terapias lo saben. Y por eso abusan de esa condición. Entonces te quitan el dinero a los papás. Claro, manipulan. Presionan a los hijos porque además, si no alcanzan la cura, siempre la responsabilidad es de a quien ellos llaman enfermo. Es que no se quiere curar, señora. Su hija no se quiere curar o su hijo no se quiere curar, no está poniendo de su parte. Nunca son ellos, siempre es el otro. Entonces, claro, el pobre chico o chica dice, ¿por qué yo no me quiero curar? Mi mamá me está explicando, tengo aquí el médico, yo sigo sintiendo esto. Y como la sexualidad es algo intrínseco, es algo que traemos también, de pronto pasan esas terapias, ya gastaste el dinero, ya tus papás se esperanzaron, no se te quitó. ¿Y cómo sale esa sexualidad a escondidas con alguien que a lo mejor, como no pudo ser abierto, es el primo, porque está... Y entonces ahí entra otro tipo de dinámica en donde ya son otro tipo de consecuencias solo por no haberlo hablado. No tratado, hablado y planteado con la verdad. Hacemos una pausita y regresamos. Tenemos ya una pregunta de Twitter para que ustedes hablen con nosotros. Ya están respondiendo aquí en nuestras redes. ¿Consideras que las terapias de conversión son una forma de violencia y discriminación? Mira nada más. 38% sí. 38% sí, 62% no. Ah, ¿de verdad? Bueno, seguimos discutiendo. Estamos de vuelta en Punto y Coma hablando de estas terapias de conversión. Ya que a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas justo del vocabulario que tenemos, hablando de esta presión social, el vocabulario que utilizamos todos los días, ¿no? Estas palabras que pueden ser, maricón, puto, ¿por qué no decirlo? Porque es que lo utilizamos, Claro. ¿no? Bueno, yo no, pero sí hay mucha gente, incluso como estas cuestiones en el fútbol, que ya está prohibido decir, Sí. o sea... ¿De verdad esto afecta de alguna forma? ¿Qué podemos hacer? Mira, si las personas tenemos un lenguaje incluyente y respetuoso, entonces seguramente tendremos un pensamiento incluyente y respetuoso. Eso es indiscutible. La manera en que hablamos y nos dirigimos a la otredad es una manera que nos deja ver qué tan respetuosos somos de las demás personas. Hablar y decir efectivamente esto, puto, marica, puñal, es ofender una orientación sexual por un tema de fobias, de coraje, de decir esto no es natural, así no, Dios no crea así a las personas, dañas a las sociedades, las corrompes, pobres niñas, pobres niños. Pero si fuéramos una sociedad que más bien incluye, que más bien respeta y sobre todo deja ser, creo que no estaríamos frente a estas circunstancias. Y bueno, y además siempre son más acosados los hombres gay Sí. que las mujeres lesbianas. Porque en el machismo, dos mujeres teniendo sexo, resulta que hasta a varios varones les parece encanta. Atractivo, ¿no? atractivo y los excita, y en las despedidas de soltero que vayan dos mujeres, ¿no? Y en el tema de los varones, hay toda una mirada misógina en donde cómo es posible que usted, naciendo varoncito, ¿no?, me salga con esta tendencia. Cómo estando arriba en el poder, en el lugar de privilegio que están los varones, tú te quieras poner en una posición de mujer. Otra vez entendiendo y malentendiendo que una persona gay quisiera ser mujer o que una persona lesbiana quisiera ser hombre. Eso no existe, es un tema solamente de atracción. Pero se juegan estos símbolos en las sociedades que dañan muchísimo y además que se niegan. Se niega y ahora hace poco, hablando de estos temas, me decían, es que ya está de moda ser gay o ser lesbiana. A ver, no, yo soy una mujer heterosexual. Yo por más ganas que le eche, no me van a gustar las mujeres.
por más que me quiera poner de moda, Sí, no. no puedo enamorarme, porque reitero, estamos hablando aquí de amor, no me puedo enamorar de una mujer. No es lo que sí sucede es que, sobre todo en la Ciudad de México, ya hay una serie de políticas públicas, legislativas, que ya hacen que las personas tengan más confianza a salir del closet. Pero no es que haya más, no es que sea de moda, es que antes estaban reprimidos y por eso nos encontramos con algo que tú dices hace rato. Personas que habían vivido como heterosexuales toda su vida y un día dicen, ¿sabes qué? Es que sí soy lesbiana o sí soy gay. ¿No? Pero pues no me atreví a decirlo. Hoy que ya la sociedad es un poco más abierta, lo digo. Por eso es que estoy denunciando estas terapias de conversión y de cura, porque nos pueden llegar a un retroceso muy grave. Y la sexualidad, yo me acuerdo que alguna vez una querida amiga, la doctora Claudia Rampazzo, que es sexóloga y es psicóloga también, decía, la sexualidad no termina, no es como ya a los 58 ya la gente, no, a los 65, a los 70, la sexualidad no es algo que empieza, empieza a cierta edad, porque no tiene que terminar. Claro. Pero que distinta hubiera sido la vida a lo mejor de una persona que ahorita tiene 70 años, dice, qué bueno que ya puedo decir que soy lesbiana y tengo mi pareja, claro. Pero qué enriquecedora hubiera sido, qué rica hubiera sido su vida si hubiera podido disfrutar de su pareja o sus parejas en un entorno mucho más relajado. No digo que se haya acabado, pero hubiera sido algo más justo, por así decirlo. ¿Se escandalizan más los hombres entonces cuando tienen a un hijo o una hija gay que las mujeres? Muchas veces sí, encontramos a que al papá le cuesta mucho más trabajo un hijo gay, ¿no? Porque además hay una expectativa social de el hombre en el entorno familiar, ¿no? Ese, ya no vas a tener hijos, y cómo es posible. El apellido. El apellido, Sí. Es verdad. Enfrentarnos todavía a estas cosas, cuando hoy en la ciudad ya se puede incluso elegir el orden de los apellidos, te encuentras con todavía estas cosas de prejuicios y de estigmas que además, como buen prejuicio, no tiene ningún sustento real y solamente se construye a partir de opiniones diversas que las personas van agarrando de un lado y del otro. Y por eso reitero, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. ¿Usted le quiere creer o no? Cada quien tomará la decisión, pero las instituciones sí le vamos a creer y vamos a defender el derecho de las personas a amar a quien quiera. Para los papás que nos estén viendo en este momento, que están diciendo, que todavía dicen, no, es que yo no lo entiendo, no me parece natural, yo nunca lo he sentido, pero no quiero que mi hijo vaya a una terapia, mi marido lo quiere llevar, no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué les puedes aconsejar? ¿Cómo abordar a su hijo con estos temas tan delicados y así evitar que caigan en manos de estos terapeutas? Dos cosas. No los lleven a ninguna terapia, ni privada ni de iglesia. Hablen con su hija, hablen con su hijo, siéntense a hablar con él de una manera muy amorosa, muy cálida, muy respetuosa, y entre los dos Sí, decidan, entre los dos, padre, hijo, madre, hija, o los tres, digamos, ¿no? Decidan, ¿no?, cuál es el camino que van a hacer, que van a seguir para que esté cierta y cierto de su homosexualidad, o bien para que la mamá o los papás aprendan de que es una persona gay, que es una persona lesbiana, para que decidan de manera conjunta cómo se lo van a compartir a la familia. Es decir, no abandonen a su hija, no lo abandonen por prejuicios, porque se van a arrepentir. Los casos que yo tengo son de mamás y de papás que llegan llorando y diciéndome, se murió mi hija, o no sé nada de ella, o la corrí de la casa y yo estoy a punto de morirme y estoy arrepentida de lo que le hice, o estoy arrepentido de lo que le hice. No pierdan a sus hijos, son sus hijos. Sí, cierto. No los pierdan, conversen con ellas, y si quieren ir a un psicólogo, vayan. Hay psicólogos muy serios que no le van a quitar la homosexualidad, ni le van a quitar lo gay, ni lo lesbiana, pero sí le van a acompañar en este proceso de vida que desafortunadamente en una sociedad homofóbica y lesfóbica que todavía hay, pues todavía hay que
a acompañar. Pues vengan al consejo, al COPRED. Que vayan primero los papás también a terapia para Que ver los cómo papás ellos lo van a vayan procesar y terapia, ya. que lo vayan a procesar, no está enfermo. Hombre, no es malo ser gay ni ser lesbiana. No son personas malas, no son personas indignas, no son criminales, No. ¿no? Son personas que nacieron de un núcleo familiar heterosexual y que se les tiene que acompañar. Claro, pues los invito a que vean la pregunta de hoy a través de nuestras redes sociales. ¿Consideras que las terapias de conversión son una forma de violencia y discriminación? Ya cambiaron las cifras, 83% opina que sí, 17% que no. Estas son buenas noticias, Jackie. Creo que Buenas estamos noticias. dejando un mensaje positivo en este programa, así es que no se vaya, volvemos a Punto y Coma. ¿Cómo hacer que los papás entiendan, primero acepten, que no se culpen, porque, ay, es que a lo mejor fui muy duro con él, a lo mejor fui muy permisivo con él, a lo mejor no vi las cosas a tiempo, entonces le provoqué algo a mi hijo? No, que se quiten eso, porque eso no es una cuestión. Ese tipo de cosas, la rudeza, los insultos, las humillaciones, los golpes, sí dañan, pero no te hacen homosexual. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, Y preocúpense por otra dañan cosa. mucho, claro, claro. Esto que dices es cierto. La violencia intrafamiliar es algo que daña el alma, Sí. que daña el corazón, que daña el pensamiento, que daña la vida. Pues. Entonces, pero me gusta que digas esto, es decir, las mamás, los papás no se sientan culpables porque no hay ninguna culpa que pagar. No están frente a un hecho aberrante. Ni un castigo, ni No nada. es un castigo, no es algo anormal. Es tan común que hoy lo estamos conversando. Y es tan común en la historia de la humanidad que haya estado siempre. Sí. Nada más que, bueno, ¿lo afrontamos o no lo afrontamos? Y yo digo, pues afrontémoslo. Y ya, de una vez por todas, terminemos con estos prejuicios y con estos estigmas que dañan muchísimo las sociedades. Y que además mandar el mensaje a toda la gente que se encuentra en una situación de duda sobre su sexualidad, si decirlo, si no. Porque además a mí me da mucho gusto cuando he conocido casos de gente que se ha venido a vivir a la Ciudad de México, gente homosexual que en otros estados de la República más conservadores, más restrictivos, vienen a la ciudad y encuentran justo una ciudad amigable, una ciudad en donde pueden tomarse de la mano con su pareja y no les va a pasar nada, o al menos la mayoría de la gente ya comienza a aceptar este tipo de amor, y que además hay toda una estructura legal que ya los cobija y que, bueno, pues pueden adoptar, pueden casarse, o sea, pueden ejercer su amor y su sexualidad de manera libre. Es que eso es lo que le toca al Estado. Es decir, el contrato social entre dos personas, el Estado no puede determinar tú con quién te vas a casar. No. Entonces, por eso es la importante modificación que se hizo en el Código Civil de la Ciudad de México, en donde dice que el matrimonio es aquel contrato entre dos personas, punto. Sí. No hace alusión a más, porque es lo que a ti te toca. Como Estado, decir, bueno, pues si estas dos personas quieren hacer un contrato social para vivir juntos, para compartir la vida, los bienes, construir una familia, pues tú lo único que haces es ser testigo de ese contrato, pero no puedes decir si es válido o si no es válido. Y por eso, efectivamente, muchas personas vienen ya a la Ciudad de México porque sí encuentran acá un espacio para vivir en tranquilidad, sin dejar de negar que todavía hay espacios que desafortunadamente vemos con discriminación, con homofobia. Pero no arriesguen a sus hijas, no arriesguen a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos a situaciones de violencia o caigan ustedes por homofóbicos en crímenes de odio. Claro. Sí, sí, no, absolutamente. Crímenes de odio, del mismo bullying, porque siguen, cuando vemos, y yo me acuerdo perfecto de un niño en la escuela que claramente, o sea, le encantaba jugar con las niñas, le encantaba jugar con lo que ellas hacían, y yo digo ellas no porque no fuera niña, porque a mí me gustaba jugar fútbol con los niños, la neta. A mí me gustaba jugar Star Wars con los niños porque yo tenía un primo, entonces a mí los ponis y eso, guácala de pollo, las Barbies, guácala.
no soy lesbiana, soy claramente heterosexual, y este chavo le encantaba esto otro, y a mí nadie me buleaba por jugar con los niños, pero a él por jugar con los ponis, bueno, y era clarísimo. Entonces yo sí me pongo a pensar, híjole, ¿qué daño se le habrá hecho porque tuvo la fuerza y el valor de decir, a mí no me gusta el fútbol, me gusta esto? Que los maestros abran los ojos y que los papás abran los ojos, porque te lo digo con conocimiento de causa, como los papás a veces tienen tanto miedo de ser juzgados, de su propia sexualidad expuesta por las preferencias de sus hijos, que dicen, ay, no, hay muchos niños que les gusta esto, hay muchos niños que les gusta hacer otro, hay muchas niñas que tal, cuando claramente los niños están manifestando símbolos o síntomas de homosexualidad, pero no lo quieren ver. Entonces después el shock es tal para ellos que dicen, no, algo hicimos mal, vamos a curar a este niño, y se lo llevan y entonces peor daño le hacen. Peor daño le hacen, peor daño le hacen. Y además también hay que romper con estos rol de género. Es decir, ¿por qué las niñas tenemos que jugar con muñecas y los niños con balones? Tú lo decías muy bien, o sea, tú jugabas fútbol y tu identidad de género no está trastocado ni tu preferencia. También hemos construido en las sociedades cómo nos tenemos que comportar los hombres y cómo nos tenemos que comportar las mujeres. Y entonces este rol de género se impone de tal manera que cuando hay un choque contra esta sociedad que ha impuesto estos roles de género, bueno, pues se vienen situaciones de violencia, situaciones de discriminación y situaciones que pues terminan dañando mucho el tejido social, ¿me entiendes? Es decir, no solamente es que hagas un daño a la persona, que ya de por sí es suficiente, sino lo haces a la familia, pero lo terminas haciendo también en el tejido social, pues es decir, sociedades homofóbicas, lesfóbicas, misóginas, machistas, en donde pues se crean estos ejercicios de violencia y bueno, y no en vano en este país a las mujeres son a las que más nos matan, ¿no? Y por una pareja, por cierto. Jackie, ¿cuánto falta? Es decir, por ejemplo, en Reino Unido las terapias de conversión ya están prohibidas, ¿no? O sea, ya no se pueden porque, bueno, al menos estaba viendo algunas cifras, el 5% de la gente que forma parte de la comunidad LGBTI en alguna ocasión les habían ofrecido este tipo de terapias, el 2% había asistido a las terapias, entonces se dieron cuenta que era una tortura, se prohibieron. En México, ¿hay algún intento por regularlas? ¿Hay algún intento por prohibirlas o simplemente se está dejando el tema? En México como país, de no ser de algunas instituciones que sí se oponen claramente, no hay un marco que regule y que diga que esto está mal. En la Ciudad de México sí ya han salido pronunciamientos importantes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de COPRED, en donde se ha dicho que estas terapias son fraudulentas, que el gobierno, por supuesto, no las da, no las avala y se tienen que denunciar. Entonces, aquí sí el marco está muy regulado, está muy claro. En otras entidades federativas, pues no, y ahí es en donde más crecen estos grupos, estas terapias, y bueno, pues claro, es donde de repente encontramos quienes dicen, me curé, ¿no? Y entonces uno es, pues, ¿cuándo usted se enfermó? O de repente, que son estos casos que tenemos en donde las personas pueden ser bisexuales, entonces se muevan de la heterosexualidad a la homosexualidad y por eso de repente digan, ahora me curé y ahora me salvé o ya regresé, y es por una falta de información que también tienen ellas y que tienen ellos. Pero creo que estos espacios dan la posibilidad de que las personas formen un criterio a partir no de dichos, sino a partir de instituciones y a partir de investigaciones serias, científicas. Y no abusar de la vulnerabilidad. Es como la chava que va a que le lean las cartas, entonces el tipo está viendo que está soltera y entonces que más o menos la ley sabe que tiene una vulnerabilidad y entonces, ay no, ahí viene el amor de tu vida. Claro. O alguien que va a una terapia sabe que tiene una vulnerabilidad porque dice, bueno, pues si estoy tan seguro de mi sexualidad, no tengo por qué venir a quitármela. Entonces aprovechan eso y manipulan, y eso es como los productos milagro que ya no deben de existir y ya se regularon además también. Sí. Hacemos una pausa y venimos con las conclusiones.
¿Consideras que las terapias de conversión son una forma de violencia y discriminación? El 84% sí, 16% no. Vientos, un puntito más. Estamos en la recta final de Punto y Coma. Jackie, la gente que se encuentre en este conflicto, si sabe de alguna terapia de conversión, ¿a dónde puede acudir? Repítenos las direcciones. Es invitarles a que vengan a COPRED, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Estamos en General Prim número 10. Nos pueden buscar a través de las redes sociales, echar un telefonazo. No vayan a las terapias. Si quieren ir a un psicólogo, a una psicóloga, está bien, pero no recurran a nada que diga terapia de conversión, nada que diga terapias curativas, nada que diga te vamos a quitar la homosexualidad, porque si no es una enfermedad, entonces estarán ustedes frente a ejercicios de chantaje, solamente les van a quitar el dinero y el daño emocional, quitárselos, ese sí va a estar muy difícil. Bien, pues ahí Mejor está imposible. el tema. Ahí está el tema. Denuncie. Y bueno, pues seguimos aquí en Punto y Coma, ya se ve, con temas pues que sirven y que podemos informar y para cambiar también pues estas condiciones de vida. Muchas gracias, Jackie, por acompañarnos una vez más. Jackie. Te esperamos pronto. Sale. Muchos temas que abordar. Gracias, Mariana. A ti, Pau, buenas tardes. Gracias a usted por vernos. Nos vemos mañana en Punto y Coma. Por lo pronto tenga una excelente tarde. Se queda con Gaby Tlaseca en Titulares de la Tarde.